Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Padre Gildardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy bien, señor. Gracias por asistir. Bueno. Queremos darle la bienvenida a todos y agradecer su asistencia. Mi nombre es César Pradilla, soy el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especialistas en Avicultura, AMEVEA. En nombre de su junta directiva y de todos sus asociados, les damos la bienvenida. En la tarde de hoy nos va a acompañar con la conferencia Conservemos la Esperanza el padre Gildardo Vergara. El padre Gildardo Vergara es sacerdote formado en el Seminario de los Misioneros en Yarumal, Antioquia. El padre Gildardo tiene múltiples estudios. Se graduó como filósofo y teólogo de la Universidad Santo Tomás de Aquino en la ciudad de Bogotá. Cuenta con una especialización en filosofía para niños. Además cuenta con una especialización en educación y pedagogía infantil. También cuenta con una especialización en docencia universitaria. Además cuenta con una maestría en pensamiento latinoamericano. El padre Gildardo es un hombre que ha trabajado toda su vida con comunidades. Especialmente ha trabajado con comunidades indígenas del Guaviare y afrocolombianas de la costa pacífica. Es un hombre que se define como un sacerdote comprometido con el Evangelio. Tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de años y realmente me conmovió y generó mi admiración total porque ha sido un hombre que ha logrado, a través del trabajo y del deporte, arrebatarle de las garras a muchos jóvenes de la violencia, del narcotráfico y de la delincuencia. Padre Gildardo, bienvenido, la audiencia es suya. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Cuando me invitaron a celebrar o a hacer esta charla, yo me imaginé, ¿y qué les voy a decir yo a todos unos empresarios, a unos hombres de sabiduría epistemológica y científica? Y me dicen que hablemos de la esperanza, o sea, conservar la esperanza como una razón de vivir. Y me puse a preguntarme desde mi perspectiva como teólogo, como filósofo, como hombre de fe, no un creyente, sino un hombre de fe, qué decir sobre esta realidad más hoy en día cuando nos presentamos ante una situación que ha sido totalmente ajena a nuestra realidad de vida como veníamos teniéndola. Y entonces me puse a preguntarme si una cosa era la fe y otra cosa era la esperanza. Y yo dije, pues vamos a hablar de la esperanza y por eso he tomado para empezar unos pequeños cuentos. A mí me gustan mucho los cuentos porque a pesar de que los escuchamos varias veces o a veces los vemos de diferente manera, ellos nos llevan a una reflexión profunda de lo que ha sido la situación en la vida. Y el primero que les voy a contar es la historia mitológica del dios Zeus, el padre de los dioses, que bajó a la tierra, bajó del Olimpo y comenzó a darle una vuelta a esa tierra a ver si los hombres de verdad eran agradecidos, vivían bien, pues sin trabajar, sin cocinar ni nada de esto. Y para mirar de esta situación y comprobar por él mismo lo que pasaba con la humanidad. En esas y las otras conoce una chica que es Pandora y a ella le regala una caja muy hermosa, una caja decorada con piedras preciosas y muy brillantes. Pandora le da las gracias y el dios Zeus le dice que eso está muy bien, que ella lo puede colocar donde quiera, pero hay una condición, que ella no puede abrir esa cajita para absolutamente nada. Pero como en todos los cuentos, siempre hay una situación de inconformidad, otras veces de curiosidad, otras veces como de querer saber lo que es insabido, o sea, que no se tiene esa realidad para conocerlo. Y entonces Zeus regresa al Olimpo, pero Pandora comienza a tener esa curiosidad y a querer abrirla y quererla abrir. ¿Qué pasa con ella? Abre la caja
y comienza a salir de esa caja las desgracias humanas, las desgracias de la humanidad, el hambre, la enfermedad, la envidia, el frío, la pobreza, la guerra. Ella ya viendo que todo se estaba escapando, miró hacia el fondo y lo único que quedaba era la esperanza. Entonces la tapó, volvió y cerró la caja. Por eso los hombres, a pesar de las situaciones tan complejas y tan llevadas a ciertas realidades, decimos que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Por qué? Porque quedó guardada y desde ahí las desgracias del hombre lo llevan a vivir ciertas situaciones. Ese es el primer cuentico para contar desde dónde proviene esa situación del hombre en sus necesidades de vida y de realidades humanas. Y el otro es el de las ranitas que iban por el campo, bien tranquilas, jugando, corrosqueando, todo lo que quieran. Y entre esas, ¡pum!, dos ranitas se fueron a un hueco hondotote y no veían cómo salir. Y entonces las de arriba le gritaban que no molestara, que se muriera ya, que no había problema, que se quedaran. Y la otra seguía brincando, quería brincar más hasta que plum, salió. Entonces los otros le preguntaron, bueno, ¿usted no escuchaba que nosotros le decíamos que se quedara allá, que no brincara más? Y ella dijo, no, pues como soy sorda, no entiendo nada. Esa realidad nos lleva hoy a pensar que es lo mismo que a nosotros nos ha pasado. A veces vamos por el mundo tranquilos, sin ninguna situación, más que cuando se nos presenta esto. Pero si escuchamos a los demás que nos dicen, esto tan malo, esto está muy difícil, eso nos va entrando con un pánico y un miedo total. Por eso he tomado esta frase de Roliklaja Mandela, llamado en Occidente Nelson Mandela. Que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos. Que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas, no de los miedos. El miedo nos lleva a paralizarnos. El miedo nos lleva a no pensar y a no buscar lo que tenemos dentro de nosotros. Por eso, todo lo que sucede al hombre en su dimensión existencial y vital nos coloca ante un fracaso o ante un triunfo que a veces no logramos percibir, como nos llevan a la desesperanza, al miedo y quizás hasta el deseo de perder hasta la propia vida. Toda situación negativa, toda situación de miedo, de desesperanza, de temor, nos lleva muchas veces a estar estáticos, a no mirar que el mundo tiene otras realidades distintas. Por eso yo aquí tomo algo que tiene que ver conmigo. Por eso Jesús dijo que si tuviéramos un poco de fe, que es sinónimo de esperanza, podríamos mover hasta montañas. Pero cuando el hombre se lleva a esa realidad de perder hasta la vida, no puede llegar a realizar esa situación. Por lo tanto, estos periodos de adversidad económica o pérdidas, como me imagino que ustedes lo están viendo, como lo veo yo, nos debe llevar entonces a conocer qué somos nosotros. Y estas situaciones nos pueden generar muchas dudas y sobre todo existenciales. ¿Qué será mañana? ¿Qué pasará mañana? Esta situación está muy mala. Mejor dicho, comenzamos a ver lo que le decían las ranas a la ranita en el pozo. No brinque, de ella sí. Y entonces el hombre va perdiendo esa posibilidad de existir. Porque nos toma estas situaciones sin previo aviso y es donde debemos afianzar el ser al tener. Está bien, el tener es importante, pero nosotros en esta sociedad veníamos llenos de hacer y tener y no del ser. Y cuando uno se tiene ese algo en que afianzarse, nos colocamos en una gran depresión en todos los sentidos, emocionales, económicos,
naturales, y entonces el hombre va haciendo esa radiografía del sinsentido. Yo creo que ustedes son empresarios y conocen muchas historias de gente que ha caído muchas veces, pero vuelve y se levanta. ¿Por qué? Porque ese motivo de crisis, ese motivo de realidad, lo lleva a mirar hacia adelante. Como pasa hoy, muchos se quedan allí, sin ninguna otra perspectiva, porque no tienen una realidad superior. Y al no tener una realidad superior, no pueden mirar hacia otro horizonte. Se quedan en la derrota, se quedan en el sinsentido. Y por eso ahora decía yo que la vida existencial es lo que nos decía un filósofo: pienso, luego existo. Si yo pienso, es porque yo existo. Y si existo, es porque soy capaz de darle sentido aún a aquellas cosas que a veces se me presentan como inoperantes, como que no puedo hacerlo. Y en estas circunstancias adversas afectan la vida y la vida de los seres humanos. Y pueden ser intensas y dolorosas, pero es allí donde debe surgir nuestra interioridad, una de las capacidades más humanas. Así me digan que los animales son inteligentes, lo creo. Así me digan que, pero una de las grandes capacidades que tiene el ser humano es la interioridad, es la capacidad de mirarse hacia adentro, como la dimensión de la libertad, de la acción. Pero hoy nos quedamos en esa dimensión, la interioridad humana, que a veces nos abruma o que nos roba nuestra actitud de vivir en paz. Por eso, si tenemos una existencia natural, obviamente que el hombre va a perder el sinsentido de su existencia. Por eso, las crisis pueden también brindar oportunidades para que el hombre ponga a prueba su inteligencia, ponga a prueba su interioridad emocional y existencial. Si el hombre, en su capacidad inteligente, no de erudición, porque una cosa es ser erudito, o sea, el que lee mucho, el que sabe mucho, pero otra cosa es el sabio, el que es capaz de colocar a prueba su propia capacidad existencial. ¿Y eso qué nos permite? Mirar hacia adelante, mirar lo que no es el pasado, porque el pasado ya fue, eso ya no lo cambiamos. Nadie puede cambiar estos 40 días de aquí para atrás, nadie. Ya nos tocó, nos ha llevado a veces a abrumarnos, a caer en la desesperación y decir, ¿y esto qué pasa? Pero si el hombre toma en sí mismo su capacidad de interiorizar toda la situación, es capaz de mirar diferentes perspectivas. Eso es como cuando uno encuentra, ahora lo decía don César, un muchacho que quiere que uno lo ayude y ha estado metido hasta lo que ustedes menos se imaginan. Pues la realidad es que uno dice, existencialmente este muchacho no tiene para dónde pegar. Pero cuando se le ofrece una alternativa o dos alternativas y él lo quiere, él sale adelante. Y eso nos pasa a nosotros cuando somos capaces de llegar al fondo y volver a empezar. Por ello no debe especular con qué será el futuro. Nadie puede saber qué es el futuro, porque si esa fuera la manera, nosotros estaríamos a la altura de lo que llamamos Dios, porque sabríamos qué va a pasar, cómo lo podríamos controlar. Entonces, no podemos mirar y especular con el futuro. El pasado sí lo conocemos, pero el futuro no. Y nadie lo puede cambiar. Yo lo puedo mejorar, como el pasado tampoco lo puedo. ¿Qué tengo yo? El presente, el aquí y el ahora. Por eso, cuando uno llega al fondo de algo, no hay que añorar el pasado, sino buscar el presente. Y el presente es lo que nos pasa hoy en día. Por lo tanto, hay que volver a mirar las distintas posibilidades
que nos motiven a salir adelante a pesar de la adversidad. Cuando el ser humano pierde algo en su vida, póngase a pensar y verá que todos hemos perdido algo. Nos duele, nos coloca en el sinsentido a veces, la muerte de un ser querido, la pérdida de un hogar, la pérdida de un amigo, pero también pérdidas económicas. ¿Cuántas veces hemos perdido dinero y decimos, pero ahí estamos, todavía vamos hacia adelante? ¿Por qué? Porque si yo desde la crisis veo posibilidades, entonces eso me motiva a salir adelante. Eso me motiva a ser capaz de mirar que a pesar de la adversidad, yo debo de salir adelante. Y eso es lo que nos han enseñado muchos personajes de la historia. Si uno le pone a mirar en qué momento de la historia han hecho grandes obras, casi todos han sido mayores, con unas realidades muy distintas. Pero hoy a nosotros nos toca vivir esta realidad. Y por lo tanto, nuestra respuesta a tiempos turbulentos como hoy estarán determinados por nuestra propia perspectiva hacia dónde miremos, hacia dónde queramos mirar. Depende del enfoque que procuremos dar. Yo le puedo dar un enfoque derrotista, yo le puedo dar un enfoque existencialmente lleno de miedo que me deja estático. Yo puedo darle a una situación de estas, cualquiera que sea la crisis, una realidad muy diferente a mi deseo de procurar algo nuevo. Yo me imagino, y así más o menos, creo, los negocios hoy en la mayoría están estáticos. Porque ¿a quién le vendo? ¿Quién compra? ¿Y cómo compra? Esa es una realidad. Pero hay que buscar las maneras, las alternativas de darnos cuenta que esa vida que tenemos ahora, esa posibilidad, nos lleva a transformar el mundo. Si toman cualquier ejemplo, cualquiera, hay muchos ejemplos, no quiero tomarlo acá, de hombres que han fracasado y a la larga han sido triunfadores de la vida. Pensemos solamente en algo que nos gusta. A mí me gusta el deporte. ¿Cuántas veces el mismo Nairo Quintana se caen? Ellos dirían, no, yo no vuelvo a correr más, eso es muy peligroso. Uno bajando se puede matar. Y mire, vuelven y empiezan. ¿Por qué? Porque la fuerza de la interioridad del ser humano está mandada es para que sea capaz de transformar la realidad, transformar su propia vida. Por ello, puede ser muy existencial y quedarse allí. O sea, mi existencia humana se puede quedar en lo estático, sometido y paralizado por el miedo, sin ninguna posibilidad, llenos de temor, y solo nos quedamos en las lamentaciones. Si nos quedamos en las lamentaciones, pues, ¿qué pasa? Nos quedamos tan pequeños que no somos capaces de ver más allá de la otra posibilidad. Y esa posibilidad es la que yo he visto en gente muy pobre, en gente muy necesitada. Hoy, en este día, hoy, lo que yo he hecho socialmente, ustedes no se lo imaginan. Y desde mi propia casa, desde mi situación de vida, ver las posibilidades, cómo ayudar a otros a que su situación no sea tan grave. Pero si yo me quedo estático, no, es que yo no puedo salir, yo tampoco puedo mirar hacia allá, pues nos quedaríamos en ese miedo y en ese temor. Entonces nosotros nos podemos caer en las lamentaciones o quedarnos simplemente en ese sin razón. Y todo esto acabando y diciendo, todo está muy mal, hay que dejarlo así, esto no tiene otro sentido, yo creo que me estoy sintiendo derrotado. Por eso, cuando tú buscas en el interior de tu propio ser, ese yo que comienza a expandirse sin egoísmo, sin prepotencia, sino al interior de cada uno de nosotros, se da cuenta la fuerza inmanente que tenemos los seres humanos. Y esa fuerza interior está dotada de una gran situación de vida. Por eso, si yo me quedo en la derrota, me quedo en la lamentación, en el miedo, no puedo mirar otra perspectiva.
que es buscar un nuevo camino, buscar una nueva alternativa. Y si tiene una concepción de interioridad espiritual, no estoy hablando de religión, o sea, sino una concepción espiritual, es asumir totalmente la confianza con la que decidamos pensar y actuar. Mire, si yo tengo una existencia muerta de miedo, de temor, sostenida en el tiempo de lo que me está pasando, quizás no voy a mirar al interior de lo que yo soy. Y cuando yo tengo una fuerza espiritual, una fuerza interior, que ustedes hoy lo pueden ver desde donde están y de lo que han hecho, cómo han vivido, cómo han sido capaces de sacar tantas cosas adelante, cómo han sido capaces de transformar muchas cosas en su sociedad, en su misma vida cotidiana, en su hogar. Es porque han tenido confianza en lo que ustedes han querido asumir. Y eso está dentro de la fuerza espiritual. Una fuerza espiritual que no es religiosa. O sea, no estoy hablando de religión, porque una cosa es la religión y otra cosa es lo espiritual. Hay gente que es muy religiosa, va a misa, reza todo, o rezaba, iba todos los domingos a misa, pero no transformaba su vida. Hoy nos toca transformar la vida para poder orar, para poder construir esa realidad. Entonces, si a mí me lleva a actuar la confianza, entonces no nos quedamos quietos, no nos quedamos inseguros, no nos lleva a perder el ánimo y hasta la propia vida, sino por el contrario. Si pongo la confianza en mi fuerza espiritual, en mi capacidad mental y en mi realidad humana, sin colocarle otra cosa, sino las capacidades que tengo yo, que son mis cualidades, entonces busco una alternativa para vivir la vida, para vivirla a pesar de esta situación, de esta pandemia, como decimos hoy, en este confinamiento. Entonces, ahí hay una realidad, confianza y espiritualidad en el interior del ser humano. Ahí vamos viendo cómo la esperanza va apareciendo en esos tres conceptos. Pero si coloco la esperanza como una opción de vida, si coloco la esperanza como una opción de vida, es lo que nos permitirá ir hacia la confianza total de que todo puede ser mejor. Pero no es un simple silogismo mental. No es porque la gente va a decir, no, este está hablando porque él es cura, porque no. Y ahí es donde está la realidad de alguien que lo ha escrito. Cuando yo pongo mi confianza en mi interioridad, cuando soy capaz de cambiar la situación, entonces opto por vivir lo que acaban de escribir allí, la fe. Porque yo les diría a ustedes, si yo digo que soy un hombre de fe, pues, ¿cuál es la fe? La fe es una opción incondicional por vivir. Y si tengo esa fe incondicional por vivir, puede ser una fe en el Buda, puede ser una fe en lo que sea. Si yo digo que es en Jesucristo, pues entonces yo trato de vivir con la esperanza que me ha dado Jesucristo. Entonces, esa confianza, esa espiritualidad y esa esperanza me dan la perspectiva de que todo puede ser mejor y nos permite cambiar la perspectiva de que las cosas en sí no tienen sentido. Somos nosotros los que debemos llevar ese sentido hacia la abundancia del corazón, de lo económico, del ser humano, sabiendo que otros han tenido otra mirada antes de las crisis o antes de cualquier crisis y los momentos difíciles de nuestra propia vida. Entonces, optar por vivir una fe, no una fe religiosa, sino una fe como confianza en mí mismo y en mis compañeros, en mis amigos, en aquellos que me pueden ayudar, me permiten cambiar mi mentalidad de vida. ¿Y eso qué hace? Me permite a mí colocarme en ese caminar, en ese camino que me permite a mí decir, hombre, yo creo que lo último que tiene que salir de esta caja es la esperanza. Y yo la tengo porque tengo los otros elementos. Entonces, a partir de la crisis y de los momentos difíciles es donde conocemos de qué estamos hechos, puesto que no teníamos otra seguridad más que lo que hacíamos y las cosas que teníamos. Y por tanto, nos llega la crisis y pensamos que todo ha terminado. Cuando usted
ha tenido la seguridad de que todo estaba bien, de que todo iba bien gracias a Dios, digámoslo así, con conceptos muy religiosos, pues nos hace cambiar, porque aquí hay muchas preguntas que la gente se hace. Como me decía una persona a mí estos días, bueno, yo no creo en Dios, pero ¿por qué dicen que yo no he hecho esto? Y yo le decía a la persona, bueno, si usted no conoce el coronavirus ni el COVID-19, entonces ¿por qué se esconde si usted no lo ha visto? A ver, explíqueme. Ahí hay una razón para tener desconfianza, para tener esa realidad. Puesto que nuestra seguridad existencial debe cambiar hacia ese nuevo caminar y hacia esa nueva esperanza de saber que todo puede ser mejor. Por lo tanto, esta asistencia hoy nos ha de permitir pensar más en lo profundo de nuestro ser, que genera generosidad y actos de solidaridad humana, y nos permite a nosotros mejorar toda nuestra perspectiva humana, ¿Por qué? Porque el mundo no va a ser igual. El mundo no va a ser igual. Y entonces allí nos darnos cuenta que dependemos unos de otros. Mire cómo la espiritualidad, la confianza y esa profundidad de esperanza nos hace pensar hoy que todos dependemos de todos. Ustedes en su asociación, en su organización, se pueden dar cuenta que aquí es donde se conocen los verdaderos caballeros. Cada cual para dónde va a tirar, cada cual para dónde va a permitir que el uno, que el otro siga hacia adelante. Es allí donde debemos mirar la situación con otra perspectiva. Y con lo último, que sería lo que nos convoca hoy, es la gran esperanza, que nos permite volver a empezar y determinar lo que puedo hacer y hacia dónde debo llevar. Las circunstancias que nos da esta realidad y los tiempos difíciles. Puede ser un medio para una nueva disciplina personal y empresarial, para una nueva disciplina que nos permita a nosotros individualmente pensar colectivamente sin perder la espiritualidad y la profundidad de cada uno. Por eso, ahí, en medio de esa situación, es lo que cada uno, dentro de lo personal, debe colocar lo colectivo. Esa debe ser la fuerza espiritual y colectiva del ser humano. No nos puede permitir otra cosa, porque es ahí donde queremos que la esperanza es en profundidad la fuerza espiritual y el convencimiento de que cada uno de nosotros está hecho para otras cosas y para muchas otras grandes cosas, como lo que ustedes han construido. Entonces, esto nos permite repensar nuestra existencia. Pensar nuestra existencia, que no es la vida. Una cosa es vivir y otra cosa es existir. Hay gente que vive porque va para adelante, hay gente que vive pero no existe. Esto que nos ha tocado hoy, si lo miramos con esperanza y con fuerza de espiritualidad, nos debe transformar una nueva concepción de la humana. La concepción de un sentido de vida que debe ser superior. Ahora, el que tiene fe, digámoslo así, en un ser superior, pues le queda un poco más fácil comprender su misma situación. ¿Por qué? Porque ya tiene fija su experiencia de fe en algo y en alguien que le motiva a vivir con muchas enseñanzas. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo sentido de mi existencia hacia lo alto, hacia lo superior de mi propio ser, sin expresar un sentido de religiosidad, porque si fuera un sentido de religiosidad, sería un conformismo de vida, o lo que diríamos en la Edad Media, una resignación. Sufro aquí, que en el reino de los cielos le van a dar el premio. No. Él nos dijo, vivamos decente y vivamos felices para que podamos tener esa realidad en el reino. Estoy hablando de mi concepción. Pero el que no tiene la concepción tendrá otra. Pero no se puede quedar en la resignación, no se puede quedar en lo medio, porque no es que Dios lo quiso así,
No, al contrario, es lo que nos ha dado a nosotros. Si tomáramos ese concepto, es la esperanza de que todo va a ser mejor. Y todos los actos de Jesús histórico son actos de confianza, actos de confianza. Si ustedes leyeran los evangelios en sus diferentes acontecimientos, todos han sido actos de esperanza, de confianza de unos con los otros. De Jesús en el Padre, la gente en Jesús y Jesús en que lo que hace se va a realizar. Entonces mire cómo ese sentido de esperanza nos lleva a la transformación, a la vida y no a un conformismo. Todo lo anterior, con las dificultades económicas o pérdidas de cualquier índole, nos exponen a lo que debe ser más importante para la vida humana, que es el ser y el saber en qué hemos gastado el tiempo, nuestras energías, sino en el ser. Por eso hoy es fundamental pensar, por ejemplo, ustedes económicamente, en qué otros lugares podemos nosotros tener la esperanza de que podemos, en esta situación tan, digámoslo entre comillas, tan grave, debamos invertir. ¿Cómo debemos reinventarnos? ¿Cómo debemos recrearnos unos con otros en una empresa? Y eso hace que entonces sepamos que allí está el ser y debemos salir a ese encuentro. Por lo tanto, volvemos a insistir que las crisis, las pérdidas de cualquier índole debe generar una resiliencia. Palabra filosófica hoy, resiliencia, la capacidad de reinventarnos y de recrearnos en las crisis, en la realidad, el volver a empezar, que es como la nueva oportunidad para buscar nuevas opciones de vida y de conocer más de cerca la realidad. Si tenemos resiliencia, entonces tenemos espiritualidad, tenemos interioridad, tenemos confianza y nos genera una esperanza de que todo está en lo que yo pueda pensar en mi colectividad, en cómo puedo aportar a esa realidad lo que yo soy, lo que puedo tener y lo que puedo dar. Entonces, buscar nuevas opciones de vida y de conocer más de cerca esta realidad, la crisis, tanto a nivel personal o de cualquier otra situación, no son propicias para la reflexión. Esa realidad nos permite entonces mirar los momentos propicios para generar nuevas oportunidades, nuevas realidades que nos llevan a mirar esa existencia. Para que nuestra existencia vuelva a empezar con la certeza que nos permite ver la esperanza de que todo, a pesar de las pérdidas y de los nubarrones, no debemos infundirnos el miedo ni la incertidumbre, sino que nos permite reconocer que la estructura humana, cuando se propone, es resiliente. Si nosotros entendemos esa parte de que mi esperanza, mi espiritualidad, mi compromiso humano no es solamente individual, sino colectivo, entonces tengo una resiliencia que me permite a mí generar una nueva perspectiva del humano. Y es resiliente quien es capaz de mirar el mundo desde una nueva realidad, pues ella no es estática ni superficial, ella es lo que es y lo que debemos transformar. Cada uno de nosotros debe transformar la realidad, sea familiar, sea individual, sea colectiva, pero es ahí donde encontramos que esa esperanza es lo último que se nos debe perder. Es lo último que nosotros debiéramos de decir que nos deja estáticos, que nos deja sin ninguna otra perspectiva a ese mundo. No, es transformar. Por todo, hoy es donde el hombre debe a la espiritualidad, no a lo religioso. Ojo, no es religioso, es a lo espiritual, es la profundidad del ser humano. Todo ser humano tiene una profundidad que es lo espiritual, desde donde la mire, desde cualquier perspectiva. Si el hombre que dice ser agnóstico tiene una realidad distinta, pero vive humanamente.
El hombre que dice que vive sin Dios también tiene una realidad que le permite vivir sin esa situación de esperanza, pero vive la energía, vive la materia. Porque sería una resignación manipulada y desarraigada del humano. Si yo miro todo desde la resignación, desde la pobreza, de que no puedo, de que no tengo capacidad, de que si esto está muy duro, volvemos al principio. Miramos y nos quedamos estáticos. No hay que seguir en la tristeza, la desesperanza, sino que hay que mirar el nuevo horizonte con la fuerza de la transformación. Hay espiritualidad, hay confianza, hay interioridad, hay esperanza, entonces debe de haber resiliencia. Y si hay resiliencia, hay la capacidad de transformación, de que todo cuanto ha pasado debe transformarse en algo mejor. Es por eso que vamos viendo cómo la esperanza está unida a una realidad mucho más humana y profunda, que es a la capacidad de ser resiliente ante las situaciones de crisis. Y esto hace que hoy nosotros podamos mirar en esa realidad lo que nos permite a nosotros mirar una situación económica, individual, colectiva, familiar, de otra manera. Pero eso está en nuestro interior, no está afuera. Nadie le va a resolver el problema a nadie. Todos lo tenemos que resolver, todos lo tenemos que buscar, pero está dentro de la fuerza interior de nosotros. Todo esto nos puede sonar a ilusión o un ascetismo filosófico, voluntarista, imposible de realizar. Yo tendría que decir dos cosas muy importantes. Los que trabajamos en el campo alguna vez o que hemos trabajado en los campos, lo más resiliente es sembrar una semilla y esperar que brote. Y uno guarda la esperanza de que eso va a mejorar, de que eso va a dar. O cuando nosotros nos comprometemos con una comunidad a transformar, lo que decía ahora don César, a transformar una comunidad, a darle la oportunidad a tantos muchachos que no estén en la violencia, que no se metan en las sustancias psicoactivas. ¿Qué me queda a mí? La esperanza de que lo voy a transformar. No voy a transformar el mundo total, pero voy a transformar un grupo de personas que van a permitir en ellos la confianza, la esperanza, la resiliencia y su interioridad, que van a ser capaces de transformar. Entonces no es un ascetismo, no es ilusión. Los que hablamos y vivimos en el mundo real no tenemos esos ascetismos arraigados entre uno, o dejar el voluntarismo de que todo es de Dios, todo es voluntad de Dios. No, Dios dio la voluntad, pero la realidad es que somos nosotros los que ponemos nuestra condición. Si ustedes miran por ahí, Dios nos dotó, si fuéramos a hablar de lo religioso, en la concepción cristiana, Dios nos dotó de todo, absolutamente todo. Somos nosotros los que ponemos a funcionar esa realidad. Somos nosotros los que colocamos en nuestra vida esa condición de salir adelante. O tómelo de otra manera. Usted es papá, le da una maleta llena a su hijo para que vaya a estudiar. Él no estudia, él no hace lo que usted quiere. ¿De quién es la culpa? ¿Suya o de él? Entonces la esperanza suya es que él transforme la vida y sea mejor. Pero si no, allí le queda a usted la esperanza del cambio. Aquí llegamos al espíritu, que es para nosotros lo que tenemos internamente. ¿De qué? De la co-creación. Usted y yo fuimos, si fuera naturalmente, o sea, biológicamente, según la teoría de Darwin, de Spencer, Malinowski, somos biológicos, pero tenemos una gran cualidad, es la capacidad de co-crear. ¿Cómo es co-crear? El mundo se ha transformado por el hombre. El hombre ha transformado el mundo. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad creativa. Y esa capacidad creativa es lo innovador en el hombre, que es capaz de quitar el miedo. Y entonces, al ser innovador, el hombre o el ser humano mira el cosmos con una realidad que le permite surgir de nuevo.
Por eso, como dijo un filósofo, todo se crea, nada se destruye, todo se transforma. La realidad es esa. Nadie, ninguno de nosotros, ni el más sabio, ni los que leen las cartas, ni los que leen el futuro, prevenían esto. Hoy nos toca a nosotros vivirlo y sentir de esa manera que debemos mirar ese humano y ese universo que hace surgir la vida de nuevo. ¿Cuál es la vida? La que debe iluminar nuestras nuevas acciones, nuestras nuevas decisiones y que antes no habíamos necesitado. Hoy tomamos pues esta inseguridad, esta realidad de cuanto teníamos, pero hoy estamos descubriendo cuál es la mayor profundidad que tenemos nosotros. Hoy es el sentido de la vida. Hoy es el sentido de nuestro deseo de salir adelante. Hoy es el sentido de poder llegar más lejos de lo que hemos llegado. Entonces, debemos mirar este mundo con otra dimensión. Y sépalo, que no hay unas respuestas mágicas. No hay una receta, no hay nada absolutamente que nos diga, vea, esto es así. El que consiga eso se enriquece. Sino que es nuestra decisión y capacidad de abrir nuestro espíritu a los nuevos retos. Esa es la esperanza. Abrir nuestro espíritu a los nuevos retos del planeta, a los nuevos retos de la colectividad, a los nuevos retos de la vida humana, a los nuevos retos de la empresa, cómo reinventar, cómo recrear. Entonces, estos nuevos retos han puesto esta realidad de quietud, de estacionamiento, como nos ha pasado ahora. Pero también nos permite ahora reevaluar, repensar esa situación. Es la hora de tener en nuestras vidas la capacidad de vivir esta nueva posibilidad, esta nueva situación de vida para tener resiliencia, espiritualidad, interioridad, confianza y una esperanza que nos lleve a mirar que es lo último que se nos pierde, es lo último que nosotros tendríamos que dejar de lado. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de reinventarnos. Esta es la posibilidad de salir adelante, puesto que la esperanza es lo último que perdemos. Y esto nos da la fuerza del espíritu interno que tenemos nosotros. Y es la fuerza que tiene cada ser humano que se reinventa para volver a empezar, para volver a llevar hacia su mundo, hacia su interioridad, esa capacidad de hacerse un ser interior, un ser con capacidad de repensar, un ser donde podamos decir, tenemos esperanza, pero también podríamos decir, estamos llenos de fe. La fe es una opción incondicional, por algo, por ustedes, por la empresa, por lo que tienen, por lo que deben de hacer, por lo que deben reconstruir, por lo que debemos obviar para salir adelante. Hoy, la esperanza la debemos conservar. Si conocemos por qué quedó de última y es lo último que se pierde, es donde podemos decir que si tenemos alguna opción de vida espiritual, allí encontramos una razón. Si no la tenemos, tenemos entonces la esperanza, la espiritualidad del ser humano, la capacidad de interiorizar cualquier situación para salir adelante, la capacidad de resiliencia para enfrentar y confrontar la realidad y la capacidad de transformar que tiene el hombre en su cocreación, en su grado de conciencia. Y ese grado de conciencia lo lleva a ser capaz de vivir, de generar una vida distinta a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores, a pesar de todo, porque nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Hoy, queridos amigos, nos queda la esperanza, una capacidad de incentivar nuestro propio ser individual para un ser colectivo, y un ser colectivo que piensa en que todos podemos salir adelante. Yo les agradezco mucho. ¿Alguno tiene una pregunta, algo que decirme? Les agradezco mucho, muy amables.
Padre Gilardo, muchas gracias por su conferencia. Abrimos en este momento los micrófonos para los asistentes si quieren formular preguntas. Adelante, por favor. Bueno, yo empezaría con una, padre. ¿Cómo conservar Dale. la esperanza? ¿Cómo conservar la esperanza si de pronto uno ve que hay soluciones, pero las soluciones están muy lejos? ¿Cómo conservar la esperanza si tenemos que arreglar problemas ahora? Si tenemos que solucionar cosas en el tiempo, en el corto plazo, y la esperanza se ve en el lejano plazo. Bueno, hay dos cosas que uno tiene que pensar en este momento y lo hablé. Una cosa es lo existencial y humano. Otra cosa son las soluciones económicas y reales como en el caso de ustedes. ¿Dónde está esa situación? A largo plazo, yo debo de ir mirando cuáles son los caminos que voy a tener para llegar a esa situación. ¿Cuáles son las probabilidades que tengo como economista, como administrador de empresas, para ir resolviendo eso en el largo plazo? Pero es no quedarse estático, o sea, no es quedarse allí pegado del miedo, porque si se queda pegado del miedo, difícilmente podrá llegar a una solución. Es lo primero. Lo segundo, si esa es la realidad de muchos hoy en día, y no solamente ustedes, sino otros, yo le hago una pregunta. Si esa es la realidad para llegar al final o al futuro de lo que está viendo, ¿cómo serán las personas que no tienen absolutamente nada? Que lo que les llega hoy es una libra de arroz y una libra de azúcar, y mañana ya amanecen sin nada. Y cómo ellos mantienen la fe, la esperanza de que mañana alguien va a resultar. Eso es una cosa no ilusoria, sino una realidad que muchas veces pasa por todos nosotros. Entonces, por eso yo le diría, lo primero que hay que mantener es la resiliencia a que todo mañana debe ser mejor. Yo le voy a dar otro ejemplo. Cuando usted tiene cuando usted se le ha quedado, por ejemplo, bueno, hoy no hay tanto, pero en otro momento, usted tenía que consignar un dinero en el banco y cerraron el banco. ¿Usted para qué se mata toda la noche sin dormir si mañana sabe que puede llegar mañana sin llegar a pensar que usted hoy la vida se le pierde? Entonces, matarse. Ahora, en lo económico, usted va mirando es cuáles son sus probabilidades, cuáles son las situaciones. Yo tengo conocimiento y le contaba a mi amiga que debe estar por ahí si me ha visto. Cuando yo empecé a criar pollos en Bolivia, yo hacía un cálculo de probabilidades, cuántos pollos se morían bajando por la carretera más peligrosa de los Andes durante 12 horas. Y entonces tenía probabilidad, si me vengo de noche, es una probabilidad que me pueda asientar. Si me voy de día, tengo que madrugar mucho para llegar llegando a las 6 de la tarde. Pero la probabilidad de que se mueran muchos pollitos sí me da esa situación de decir, entonces esperemos para ir bajando mucho más allá, para cuando llegue al lugar plano no haya tanto calor. Eso le puede estar pensando a muchos de ustedes, porque los negocios son estáticos en este momento, pero también hay otras alternativas, decir, bueno, ¿por qué no motivamos por este lado? ¿Por qué no buscamos por este lado? A ver a quién eso se puede ir haciendo, porque además la cadena alimenticia o la cadena de supervivencia humana no se ha detenido totalmente, porque el producto o los productos siguen llegando para todos los que estamos confinados. Yo diría que esa es una forma de mantener una fe viva y esperanzadora ante tantas situaciones endebles que nos presentan todos los días. Muchas gracias, padre. ¿Alguna pregunta, por favor, para el padre Gilardo? Adelante, por favor. Bueno, padre, parece que no hay muchas preguntas. Bueno, Usted ha sido muy claro hay muchas preguntas. en su presentación. Venga, para terminar, padre, ¿por qué no nos cuéntenos algo que usted me contó a mí que me pareció muy bonito, sobre cómo rescató usted a muchos muchachos de la violencia y cómo a través de la esperanza les brindó un camino para que salieran de la delincuencia y se reincorporaran a la vida social y crecieran en lo personal y en lo espiritual? Bueno, le iba a decir, por ejemplo, la historia
tengo varias historias, pero le voy a dar una más cortica, que es lo que está pasando ahora con la pandemia. Yo ayudo a unas comunidades muy pobres que viven hacia el lado del más pobre del Cauca. No sé si algunos conocen, entre Puerto Tejada y Cali hay un lugar que se llama Bocas del Palo. Es la unión entre el río Cauca y el río Palo. Cuando empezó esto, lo primero que hicieron, de pronto ahora se la manda a usted, don César, para que lo vea, cómo me gritaban SOS los jóvenes, los niños, sobre que no tenían que comer. O sea, me decían ellos en su lenguaje, yo les arremedo mucho, ay, padre, nosotros quedamos así, estamos confinados y no podemos comer nada. Yo busqué con mis amigos, mi gente, esa es una de ahora, y bajé, me organicé y fui y les dije, mire, la manera más sutil de poder comer todos de una manera más colectiva es hacer una olla comunitaria. Yo me vine y ellos hicieron la olla comunitaria y al otro día me llamaron para que pudiera llevarles algo. Yo comencé a buscar la comida y ahora comen más de 100 familias o 100 personas en esa olla comunitaria de lo que se puede conseguir. Entonces no hay que hacer una cantidad porque ellos viven es el día a día y quieren mirar cuál es la posibilidad. ¿Qué queda allí? Lo primero es para mí que la fe sin obras no es fe, o sea, no es nada. Lo dice Santiago. Y vivir solamente, predicar o decir que Dios los ama, que Dios es Padre, pero yo no asumo ningún reto humano, pues tampoco. Esa es una de las más recientes de ahora y estamos haciendo que esa posibilidad le llegue a esta gente a ese lugar. Otra, lo he hecho a través de la transformación del fútbol. Allá mismo y en otro lugar he tenido siempre equipos de fútbol donde los jóvenes llegan a esas realidades, pues recelosos porque al fin y al cabo es un cura, al fin y al cabo tenemos mala fama, pero yo siempre he mostrado que donde yo he ido, he sido uno de los que me gusta hacer bien. O sea, no me interesa si piensa así o piensa allá. Después de que él tenga el ideal de cambiar, de mejorar, siempre a través del fútbol y a través de las actividades más humanas, uno logra la transformación. Logra que estos pelados tengan otra opción de vida. Nadie quiere una opción de vida si no tiene cómo vivir. Nadie. Y eso ha permitido en estos lugares. Yo trabajo en una parte alta que se llama Siloé, donde tengo más o menos unas 7 promociones de bachilleres que han estudiado a partir de un almuerzo. El almuerzo se les da para que vayan a la casa a hacer sus tareas, que estén allí. Esos pelados, pues, son gente que ha llegado a la pobreza por el sistema y listo. No tenía ninguna alternativa, no tenía ninguna otra posibilidad. Cuando llegamos a ese lugar, pues tuvieron mucho recelo conmigo porque además, un cura que no parece cura, un hombre que habla como ellos, un muchacho o un joven que antes estaba más joven, ¿no? Ahora ya no. Un joven que hablaba con las palabras de ellos y muchos me miraron con recelo. Y allí tuve, por ejemplo, la experiencia más linda, la más linda, es la de un pelado de unos 14 años que llegó a la casa de la fundación. Una tarde, yo estaba haciendo una reunión con otros amigos y él entró muy, muy llevado de la droga. Y así como estoy sentado aquí, creo que me están viendo, yo me fui de para atrás cuando el pelado sacó un arma, 9 milímetros, y me dijo, ¿cierto que usted me va a ayudar? Yo le dije, sí. ¿Qué puedo hacer por usted? Me dijo, mira, es que acaba de nacer mi hijo. Yo le dije, ¿cómo así su hijo? Usted es muy jovencito. Sí, pero mi guaguita nació ahora y yo quiero cosas para mi mujer, porque, ¿cómo así usted? Sí, mi mujer tiene 16 años. Yo sabía quién era el pelado. Yo dije, pues aquí llegué al final del tiempo. Y yo le dije, listo, ¿y qué sabes hacer? Él me dijo, yo sé hacer banquitas. Yo le dije, ¿vos dónde aprendiste a hacer banquitas? Ah, en la cárcel. Le dije, bueno, voy a hacer unas banquitas allá y vamos y las vendemos pues para ayudar. Ese era un camino para él comenzar a vivir esa situación.
Cuando él da esa posibilidad, él inmediatamente comienza, se le pasa la traba, como decimos nosotros, y me dice, yo quiero que me dé algo para poder llevar. Yo dije, listo. Le dimos las cosas, yo le dije, pero venga, usted qué, él me entregó el arma, yo le dije, ¿usted qué va a hacer? No, yo me quiero salir. Era un pelado de 15, 14 años y era uno de los grandes gatilleros de esa parte alta. Un muchacho con muchos difuntos encima, y ese era el trabajo de él decía que era el trabajo. Pero que él ahora quería vivir bien y limpio. Yo le dije, pero es que vos también metes droga. Y me dijo, no, yo quiero salir limpio. Te voy a ayudar. Voy a poner toda mi confianza en vos. Vamos a ver, vendí a hacer las banquitas, yo las llevo para el pueblo y las vendo y te traigo el dinero. Así empezamos. Pasó un año, se fue limpiando, pasó un año y medio, inmediatamente hubo que cambiarlo de barrio. Su hijo ya tenía un año y medio. Pero usted sabe que estas personas no pueden decir que se van a salir porque el muerto fijo. Pero llama a otro barrio, siguió estudiando y ahora es un mecánico de motos con su hijo que tiene 7 años, ya para 8 años, su esposita que todavía es una muchacha. Y esa es una de las grandes historias. Y así hay muchas otras que pudiera contar para decir, mire cómo cuando hay esperanza, cuando hay resiliencia, cuando hay profundidad espiritual, uno lleva. Pero si me quedo en el miedo, ¿qué me va a hacer este muchacho? Esto no cambia para nada, esto es una, mejor dicho, como dice el mundo, esto es un desechable, no habría nada. Allí sí hay. Y así somos nosotros. Todos nosotros debemos mirar con resiliencia, con espiritualidad, con profundidad de ser humano, con confianza y con una gran esperanza de transformar el mundo. Muchas gracias, padre. ¿Hay alguna pregunta de pronto? Con mucho gusto. Padre, no nos queda más sino agradecerle. Quiero compartir su... Dígame. No, siga, por favor. Lo escucho. Quería agradecerle a todos su atención. Espero que haya sido de su agrado. No soy el que me gusta hablar elocuentemente, sino con la realidad y con los contextos. Por eso les agradezco que me hayan invitado. No, padre Gildardo, muchísimas gracias a usted por compartir su experiencia, compartir su conocimiento y darnos un aliento en un momento difícil. Todos estamos cruzando por una tormenta que no sabemos cuándo va a terminar ni cómo, pero estoy de acuerdo con usted en que lo único que no podemos perder es la esperanza y unidos podemos salir todos adelante con una gran enseñanza de todo esto. Padre Gildardo, las puertas de AMEVEA siempre estarán abiertas para usted. Le agradezco mucho por acompañarnos y a todos ustedes por su asistencia a estas conferencias que estamos desarrollando ahora de manera virtual. Para terminar, en nombre de la Junta Directiva y de todos los asociados de AMEVEA, pues darle las gracias, en nombre del Comité Científico y el Comité de Comunicaciones, agradecerle. Y naturalmente, pues permítame que comparta la pantalla. Quiero darle un agradecimiento muy especial, como siempre lo hacemos en el día de hoy, a todas las empresas patrocinadoras que nos apoyan económicamente para nuestra gestión académica. Estas empresas son, perdóname un segundo, estas empresas son Trao Nutrition, Alura, International Pharmacy, Cobb, Bimivet, Betanco, DSM, Lupta, Oltec, Bioara e Italcol. Padre Gildardo, muchísimas gracias. Dios lo bendiga y espero verlo pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Que mi concepción de Dios los acompañe y los bendiga.